En 538 después de Cristo, un estadista romano llamado Cassiodorus escribió desde Ravenna una carta que nadie creyó. Describió un cielo enfermo tejido de azul enfermizo, donde el sol no proyectaba sombras, y la luna pareca vaca. Las estaciones se mezclaban, un invierno sin tormentas daba paso a una primavera sin calor, seguido de un verano que no trae calor alguno. Durante 14 siglos, los historiadores consideraron sus palabras como exageraciones poéticas, ignorando la posibilidad de que Cassiodorus relatara hechos reales. En marzo de 536, Constantinopla experimentó cielos oscuros y un descenso abrupto de temperaturas. No fue gradual. Apareció una niebla densa que cubría Europa, Medio Oriente y partes de Asia casi de la noche a la mañana sin levantar. El historiador bizantino Procopio registró que el sol brillaba pero sin luz real, comparándolo con un eclipse permanente. El patriarca siríaco Miguel el Sirio anotó que la oscuridad duró 18 meses con solo 4 horas de sol débil cada día. Los cultivos no maduraban y el vino adquiría sabor a vinagre. En China, los registros documentan nevadas de verano que destruyeron cosechas provocando hambrunas. Las crónicas irlandesas registran 3 años consecutivos sin pan entre 536 y 539. En el antiguo Mandan Book of Kings, el grano se volvió prácticamente inexistente. 873 gramos de cereal costaban 43 gramos de oro. Las voces de senadores líderes e historiadores de 3 continentes coinciden describiendo el mismo evento imposible. Durante más de 1000 años los relatos se trataron como metáforas, ignorando la realidad de la catástrofe. En la década de 1990, Mike Bailey, dendrocronólogo, en la Universidad de Queen's Belfast, estudia anillos de roble Irlands. Encontró que en 536 los anillos eran extremadamente estrechos, señalando un colapso de la luz solar. Otro colapso ocurrió en 542, confirmando un evento climático severo. Más tarde, en 2013, un equipo perforó un núcleo de hielo de 72 metros en los Alpes suizos. Cada capa registraba erupciones volcánicas, tormentas de polvo y contaminación. Laura Hartman descubrió partículas microscópicas de vidrio volcánico provenientes de Islandia, confirmando una erupción masiva que bloqueó la luz solar en el hemisferio norte. La diferencia con otros eventos volcánicos como el año sin verano de Tambora en 1815 es la escala 3 erupciones catastróficas en 11 años, causando descenso de temperaturas durante un siglo. El primer descenso fue de 2,5 grados Celsius. El segundo de 2,7 grados Celsius, desencadenando hambrunas, frío extremo y un impacto global sin precedentes, conocido hoy como la pequeña edad de hielo tardía, 536 a 600 después de Cristo. Las consecuencias humanas incluyeron hambre, migraciones y colapso social masivo, preparando el escenario para la plaga de 541, que devastó Constantinopla y otras regiones. Las consecuencias del año 536 se sintieron inmediatamente en la alimentación y la economía. En Constantinopla, los registros muestran que los precios del grano se multiplicaron por 10. Los mercaderes almacenaban alimentos mientras los campesinos morían de hambre en aldeas dispersas. La escasez afectó a Europa Occidental, el Imperio Bizantino y partes de Asia, y se convirtió en un fenómeno global. El frío extremo impidió la maduración de cereales, frutas y viñas, mientras los inviernos prolongados mataron animales de pastoreo y aves de corral. En Irlanda y Escandinavia, los relatos mencionan inviernos sin fin y cosechas destruidas por hielo y nieve. La falta de alimento provocaron hambrunas severas y migraciones masivas. Las familias abandonaban aldeas buscando tierras cultivables, causando conflictos locales y presión sobre comunidades vecinas. Los líderes eclesiásticos y monarcas intentaron organizar distribuciones de grano, pero la escala de la catástrofe superaba cualquier preparación humana. El historiador Procopio relata disturbios en Constantinopla. Ciudadanos desesperados robaban almacenes y mercados, mientras los precios de alimentos básicos subían exponencialmente. Los hambrientos morían en las calles y los hospitales no podían contener la demanda.
Este periodo de hambre y desesperación duró varios años coincidiendo con la segunda ola de la pequeña edad de hielo tardía y la plaga de 541 que devastó aún más la población. En China, las cárnicas registran nevadas en verano y granizos extremos destruyendo el grano en campos y granjas. Los emperadores emitieron decretos de emergencia, pero la logística era insuficiente. La población sufrió hambre severa, llevando a conflictos internos y desplazamientos masivos hacia regiones más cálidas o fértiles. En el Imperio Bizantino, el hambre también debilitó la resistencia ante plagas y guerras. La combinación de frío, hambruna y enfermedad aumentó la mortalidad general y transformó la estructura social. Los relatos de Irlanda y Escandinavia enfatizan el impacto cultural, la escasez de alimentos, afecta rituales, festividades y celebraciones religiosas. La pérdida de cosechas obliga a las comunidades a cambiar calendarios agrícolas, rituales de siembra y cosecha y métodos de almacenamiento. La memoria colectiva de generaciones posteriores mantuvo estas historias como advertencias de un tiempo en que la naturaleza superó la capacidad humana de control. Este capítulo prepara al espectador para PHN 3, la propagación de enfermedades y plagas, donde se analizará cómo la hambruna y el estrés social facilitaron la propagación de la plaga de Justiniano y otros brotes epidémicos, aumentando el impacto humano y social de esta catástrofe global. La audiencia comprende que los efectos del año 536 no fueron solo climáticos, sino sociosanitarios y culturales, afectando generaciones enteras. La hambruna y el frío extremo del año 536 crearon un terreno fértil para la propagación de enfermedades. La población debilitada por la falta de alimentos y exposición constante a temperaturas extremas tenía un sistema inmunológico deteriorado, facilitando brotes epidémicos. Entre 541 y 542, el Imperio Bizantino fue golpeado por la plaga de Justiniano, considerada uno de los primeros brotes de peste bubónica documentados. Procopio describe cómo la enfermedad llega a Constantinopla, a través de rutas comerciales transportada por ratas y pulgas desde barcos que llegaban de Egipto y Frica del Norte. Los síntomas eran devastadores: fiebre alta, inflamación de ganglios, vómitos y dolor extremo. Las ciudades densamente pobladas con alimentos escasos y condiciones de higiene limitadas se convirtieron en focos de mortalidad masiva. Algunos registros sugieren que hasta 25 a 50% de la población urbana sucumbió en meses mientras la hambruna y el frío persistían. La combinación de hambre y enfermedad aceleró el colapso social y económico. En el Mediterráneo oriental, campesinos abandonaban tierras, mercados cerraban, y la recaudación de impuestos se desplomaba. Los hospitales, aunque rudimentarios, estaban saturados, y los servicios religiosos se vieron sobrepasados por la necesidad de enterrar cuerpos rápidamente. La plaga afectó no solo a los humanos, sino también al ganado, exacerbando la escasez de alimentos y provocando un ciclo de sufrimiento que duró décadas. En Asia y Europa, registros de crónicas y anales describen brotes similares de fiebre, diarrea y epidemias estacionales, probablemente vinculadas al debilitamiento de la población debido al hambre y al cambio climático. La interacción entre clima extremo, malnutrición y densidad poblacional hizo que enfermedades comunes se volvieran letales, impactando la estructura demográfica y económica de varias regiones. Los historiadores modernos, apoyados en análisis de ADN de restos humanos y estudios de sedimentos, confirman que estas epidemias se propagaron rápidamente con múltiples olas, afectando regiones desde Constantinopla hasta la península italiana y partes del norte de África. El impacto cultural fue profundo: religiones y rituales funerarios cambiaron, y la percepción del mundo se volvió más fatalista. La sociedad enfrentó preguntas sobre la mortalidad, la justicia divina y la supervivencia frente a la naturaleza. Este capítulo conecta la hambruna del 536 con la plaga de Justiniano, mostrando cómo un evento climático extremo puede desencadenar efectos dominantes en salud, economía y cultura. La audiencia es invitada a visualizar ciudades con calles vacías, mercados desiertos, y la desesperación de familias intentando sobrevivir. Estas historias preparan el terreno para PHN
4 consecuencias económicas y migraciones, donde se explorará cómo los cambios demográficos y la presión social remodelaron sociedades enteras. La combinación de hambruna, frío extremo y plagas provocó un impacto profundo en la economía y la estructura social de Europa, Asia y el Mediterráneo oriental. Los campos no producan cosechas, los precios de alimentos básicos se dispararon y las ciudades vieron colapsar mercados enteros. Comerciantes y agricultores se enfrentaban a la escasez mientras la población intentaba sobrevivir con recursos mínimos. La distribución desigual de alimentos y bienes básicos aumenta la desigualdad y muchos quedaron atrapados en la pobreza absoluta. La migración se convirtió en una estrategia de supervivencia. Familias enteras abandonaban sus aldeas buscando tierras más fértiles o refugio en ciudades menos afectadas. En algunos casos, los desplazamientos generaron conflictos con comunidades receptoras, aumentando la tensión social y fomentando la competencia por recursos limitados. La movilidad de población también afectó la organización política local, ya que los gobiernos luchaban por mantener el orden, recaudar impuestos y garantizar la seguridad alimentaria. El comercio internacional se vio afectado de manera significativa. Las rutas comerciales que conectaban Europa, el Medio Oriente y Asia se interrumpieron parcialmente debido a la mortalidad masiva y la falta de mano de obra para transportar bienes. Ciudades portuarias como Constantinopla experimentaron disminución de ingresos y congestión en puertos, mientras los comerciantes luchaban por adaptarse a la demanda reducida. Los efectos económicos del año 536 y sus secuelas persistieron durante décadas, generando un retroceso temporal en la prosperidad. Adams. Los cambios demográficos derivados de la plaga y el hambre alteraron la fuerza laboral. Los campesinos que sobrevivieron encontraron tierras vacas o infrautilizadas, y algunas comunidades reorganizaron sus métodos de cultivo y producción para adaptarse a la menor disponibilidad de trabajadores. Las migraciones internas y externas también facilitaron la difusión cultural mezclando tradiciones, lenguas y técnicas agrícolas, aunque siempre bajo la presión de la supervivencia. Los testimonios históricos destacan la percepción de desesperanza generalizada. Monjes cronistas y líderes locales registraron escenas de aldeas desiertas, mercados vacíos y rutas comerciales certas, mercados vacíos y rutas comerciales colapsadas. Las comunidades que lograron adaptarse desarrollaron estrategias de cooperación y solidaridad, intercambiando alimentos, compartiendo información sobre cultivos y formando redes de ayuda mutua. Estas estrategias demostraron la resiliencia humana frente a desastres globales de gran escala. Este capítulo establece cómo las catástrofes naturales y las plagas no solo afectaron la salud y la supervivencia inmediata, sino también la economía, la migración y la estructura social. La audiencia comprende que los efectos no fueron locales, sino globales, y prepara el escenario para PHN 5. Impacto cultural y transformaciones en la memoria histórica, donde se explorará cómo estos eventos moldearon la percepción colectiva y la cultura de la época. Los eventos catastróficos de 536 a 541 no solo destruyeron cosechas y vidas, sino que también alteraron profundamente la memoria colectiva y la cultura de las sociedades afectadas. La desaparición masiva de personas y la migración forzada provocaron la pérdida de tradiciones locales, la interrupción de prácticas religiosas y la transformación de rituales culturales. Comunidades enteras vieron cómo su historia tangible e intangible se fragmentaba. En Europa, los relatos de cronistas muestran que festividades agrícolas, ceremonias religiosas y festivales comunales se modificaron o suspendieron debido a la escasez de alimentos y la inestabilidad social. Los monasterios y templos se convirtieron en refugios para los desplazados, y los relatos orales se volvieron esenciales para transmitir conocimientos y mantener la identidad cultural en ausencia de registros escritos. La historia empezaba a depender más de la memoria vivida que de los documentos formales, creando un puente entre generaciones. En Asia, la mezcla de migraciones y hambrunas forza a las comunidades a adaptarse culturalmente. Los métodos de cultivo, las técnicas de construcción,
y las tradiciones locales se compartieron entre grupos generando una difusión cultural involuntaria. Sin embargo, también se perdieron costumbres específicas, idiomas locales y relatos históricos, subrayando la fragilidad de la memoria colectiva ante eventos extremos. La literatura y los registros escritos posteriores reflejan la sensación de un mundo cambiado irrevocablemente. Crónicas, poemas y cartas describen cielos oscuros, hambre prolongada y miedo constante sirviendo como archivos culturales de resiliencia y trauma. Esta memoria preservada ayuda a las generaciones futuras a comprender los desafíos del pasado, aunque solo fragmentos de la experiencia original sobrevivieron. El impacto cultural se extendía a la percepción del tiempo y la historia. La gente comenzó a ver los años como ciclos de escasez y desastre, en lugar de una progresión lineal de eventos. La literatura y la enseñanza oral transmitieron la importancia de la cooperación, la solidaridad y la resiliencia frente a la adversidad. La memoria colectiva incorpora no solo hechos, sino emociones, miedos y estrategias de supervivencia. Este capítulo muestra que los efectos de la catástrofe fueron tan sociales como culturales. Las comunidades aprendieron a adaptarse, preservar historias a través de la narración oral y reforzar la cohesión social mediante redes de apoyo mutuo. La audiencia es invitada a visualizar aldeas reconstruyéndose, mercados recuperándose y familias transmitiendo sus experiencias a las nuevas generaciones. Al cerrar esta sección se prepara el escenario para PHN 6, reflexión final y lecciones para la humanidad, donde se sintetizarán los impactos globales del año 536, las plagas y hambrunas, y cómo estas enseñanzas históricas pueden aplicarse a la preservación cultural y la resiliencia social contemporánea. Al concluir la narrativa de 536 a 541, queda evidente que los eventos climáticos extremos, la hambruna y las plagas, no fueron meros episodios aislados, sino que transformaron la economía, la sociedad y la memoria cultural de toda una generación. Las ciudades y aldeas se enfrentaron a escasez de alimentos, migraciones masivas y mortalidad elevada, alterando la demografía y provocando cambios profundos en la manera en que las personas comprendían su identidad y su relación con la naturaleza. La memoria de estas catástrofes se preserva principalmente a través de la tradición oral, los relatos de supervivientes y las crónicas posteriores. Estos testimonios no solo registraban hechos, sino emociones, estrategias de supervivencia y aprendizajes colectivos. La audiencia entiende que la historia escrita por documentos oficiales es insuficiente. La memoria vivida y compartida es un archivo humano insustituible capaz de mantener la identidad cultural y la cohesión social frente al desastre. El impacto cultural de estas generaciones perduró en el arte, la literatura y la organización social. Rituales adaptados, festividades transformadas y métodos agrícolas modificados reflejan la capacidad humana de resiliencia. Las sociedades aprendieron a reconstruir comunidades, proteger conocimientos esenciales y desarrollar redes de cooperación para enfrentar desafíos climáticos y sanitarios. La catástrofe enseña que la supervivencia no dependía únicamente de la riqueza o la tecnología, sino de la colaboración, la adaptación y la memoria compartida. El capítulo invita a reflexionar sobre las lecciones contemporáneas. En un mundo moderno con crisis climáticas, pandemias y desastres naturales, la historia de 536 a 541 nos recuerda que la planificación, la cooperación comunitaria y la preservación de la memoria histórica son esenciales para reducir vulnerabilidades. La resiliencia social y cultural puede ser tan importante como la económica o tecnológica, y aprender del pasado es vital para proteger el futuro. El narrador concluye, enfatizando que la historia no termina con los documentos destruidos, ni con las víctimas de la hambruna o la plaga. Cada relato, cada memoria preservada, representa un puente entre pasado y presente, ofreciendo enseñanzas sobre resistencia, solidaridad y adaptación frente a la adversidad. Las generaciones modernas pueden aprender que incluso los desastres más devastadores dejan lecciones duraderas si se registran y transmiten correctamente. Finalmente se anima a la audiencia a explorar, investigar y preservar sus propias historias
para que la memoria colectiva no se pierda ante futuras catástrofes. Y con un guión motivador, se invita a suscribirse al canal y continuar descubriendo secretos históricos, aprendizajes culturales y relatos olvidados que tienen el poder de enseñar, inspirar y conectar generaciones.